Curso de negociación y solución de conflictos. Bienvenidos al tema 1 de la unidad 1. Conflictos, intensidad y percepción. Los conflictos se constituyen sobre las percepciones acerca de la otra persona o de una situación determinada, percepciones de escasez, sensación de que las necesidades de seguridad o de identidad están en peligro, ¿no? Choque de valores o de creencias, formas de reaccionar ante las percepciones antes mencionadas, ¿no? De modo que estas son influidas por cómo gestionamos nuestras emociones y cómo comunicamos a las distintas partes esta percepción que nosotros captamos. Por lo tanto, la definición de conflicto es muy importante. Aquí, frente a su pantalla, ustedes pueden observar tres importantes definiciones de conflicto que creo yo es importante tener en cuenta a lo largo del curso. Una es de Robbins, que dice lo siguiente, que la definición de conflicto es un proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra afectó o inclusive va a afectar algo que nos interesa. La segunda definición menciona que los conflictos surgen cuando las partes no están de acuerdo sobre la distribución de recursos y actúan basándose en estas incompatibilidades percibidas. Nuevamente el concepto de percepción. Y la tercera menciona que el conflicto es un fenómeno social multidimensional, tiene muchas dimensiones y ocurre como resultado normal de las diferencias humanas y de la no satisfacción de las necesidades. Ya vimos las definiciones de conflicto, ahora veamos la definición de percepción. Percepción es un proceso, también un proceso, por el cual los individuos organizan, interpretan sus impresiones sensoriales, es decir, aquello que captan a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, con el fin de darle significado a su entorno, a lo que los rodea. Lo que uno percibe muchas veces puede ser radicalmente opuesto a la realidad objetiva, por eso es percepción. Y con frecuencia pueden haber desacuerdos producto de las diferencias en las percepciones que tiene usted u otras personas. Factores que influyen en la percepción son tres: la persona, el objeto y la situación. La persona a través de sus actitudes, sus intereses, sus motivos, sus experiencias, sus expectativas. El objeto, es decir, si es nuevo, hay una novedad, hay antecedentes anteriores o es similar a algo que hemos vivido o hemos visto antes. Y por último, la situación, es decir, el tiempo en el que esto sucedió, el lugar y el entorno social. Normalmente tenemos la creencia de que los conflictos son negativos, pero no necesariamente. El conflicto brinda muchas veces a los seres humanos tres posibilidades importantes. Una, un rango de información más amplio. Nos obliga a informarnos más cuando hay un conflicto. Nos obliga a entender más profundamente lo que está pasando y nos obliga a buscar un conjunto más rico de posibles soluciones a ese conflicto. Algunas ideas básicas sobre el conflicto es que el conflicto es un proceso interactivo, dinámico. Las personas intervienen como seres totales con todo lo que tienen, pensamientos, afectos, discursos. Se da entre dos o más sectores sociales
es de percepción y comportamiento y finalmente es parte de la interacción humana. Consideramos que el conflicto funcional, el conflicto positivo, es aquel que mejora la calidad de las decisiones, estimula la creatividad, alienta el interés y la curiosidad, permite la discusión de problemas, libera tensiones, es positivo. En cambio, el conflicto disfuncional más bien fomenta lo contrario, el descontento, entorpece la comunicación, reduce la cohesión del equipo y amenaza muchas veces la supervivencia del mismo. Vamos a establecer que un conflicto es funcional si las diferencias entre las personas benefician el desempeño de la empresa y por el contrario es disfuncional cuando el conflicto perjudica la capacidad y la productividad. El conflicto tiene intensidades. Puede haber desde no hay conflicto, desacuerdos menores, cuestionamientos o desafíos abiertos, amenazas o ultimátums, ataques o agresiones, o el nivel máximo que es el conflicto aniquilador, la guerra, por ejemplo. En este punto identificamos 5 tipos de conflictos. El conflicto intrapersonal, yo conmigo mismo que me conflictúo, es un tipo de conflicto. El segundo es el conflicto interpersonal con otra persona. El conflicto intragrupal dentro del grupo al que pertenezco. El conflicto intergrupal entre grupos diversos. Y finalmente, el conflicto social, que es un conflicto más complicado porque involucra a una sociedad, es más difícil de controlar y a través de la historia sabemos que cuando los conflictos sociales se dan son de mayor duración y de mayor intensidad. Podríamos decir que, como conclusión, que los conflictos se edifican sobre las percepciones acerca del otro o de una situación, ¿no? Percepciones de escasez, sensaciones de que las necesidades de seguridad o identidad están en peligro, choque de valores y creencias. También podemos decir que el conflicto es un proceso que comienza cuando una de las partes percibe que la otra afectó o va a afectar algo que le interesa, como decía Robbins, o que la percepción es un proceso por el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el fin de darle significado al ambiente. Y finalmente también hemos visto que la intensidad de los conflictos varía, ¿no? Hay conflictos intrapersonales, interpersonales, intergrupales y sociales.